Hola, soy Roy Campos de Mitofsky. Lunes 3 de mayo, ya estamos a mayo de 2021, Día de la Santa Cruz. Pues ya empezamos mayo, ya estamos casi en la elección, estamos a punto, ¿no? Casi de la elección, ya vimos muchos debates, pero bueno, como cada lunes les quiero platicar cuáles son las noticias más importantes de la semana anterior, una de las semanas más intensas que se ha vivido en términos políticos, y no tiene que ver tanto con las campañas, aunque sí hubo datos de campaña, pero no era tanto ahí. Pero ¿cuáles fueron para los mexicanos las noticias más importantes de la semana? Fueron muchas, por cierto, pero ¿cuáles fueron primero las 4 que consideraron las más importantes? Primero, este amague, ¿no?, por decirle de alguna manera, del presidente López Obrador, donde amenaza diciendo: ahí voy a cambiar todas las autonomías, unas desaparecerán, pasarán al Poder Judicial, pero vamos a dar una limpia, usó la palabra de limpiar las autonomías, ¿no?, en pleno proceso electoral, ¿no? Y entonces se mete en ese debate, salen defensores de las autonomías, lo tocan como un ataque claramente hacia algunas como el INE o como el INAI, con las que había tenido diferencias recientes. Habla de que el Banco de México no, pero en general mete a todas en una bolsa y dice: vamos a limpiarlas. Yo creo que no está mal que las limpie, o sea, yo creo que todos quisiéramos que fueran mejor, ¿no? Pero eso no como amenaza. La noticia número 2 es un asunto del Tribunal Electoral. A ver, el INE no había registrado a muchos candidatos, entre ellos 2 candidatos de gobernador. Se van a tribunales toma el dato y dice: señores del INE, sí es cierto, cometieron una falta, un delito, porque está en la ley como delito, pero no es tan grave, revísenlo bien. El INE vuelve a revisar y dice: no, la ley dice que si cometes ese delito no se les da el registro. Vuelven a ir al tribunal. Y el tribunal en esa segunda ocasión dice: válido lo que dijo el INE, y no da el registro a esos candidatos. Básicamente la nota era sobre los candidatos a gobernador Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Y esa noticia hizo enojar al presidente, Morena se fue sobre el tribunal, etcétera, pero esa fue la segunda noticia. La tercera, algo que ocurrió el viernes, seguramente esta semana va a seguir el tema, algo así, que es el desafuero de Cabeza de Vaca, el desafuero del gobernador en funciones de Tamaulipas. Entra en un limbo porque las interpretaciones casi todo el mundo da una distinta. El Congreso de Tamaulipas dice: pues aquí va a seguir de gobernador hasta que termine en el 2022. El Congreso Federal dice: pues yo lo desaforé, y entonces los juristas dicen: pues algunos ya no tiene fuero. Pues no sabemos qué va a pasar. El caso es que el Congreso Federal lo desaforó y tenemos entonces un gobernador en funciones sin fuero federal, por lo pronto, ¿no? La cuarta noticia es el inicio del registro, no inicio de la vacunación, inicio del registro para que los mayores de 50 años ya empiecen a ser vacunados. Parecería que esta semana ya inician, varios estados ya iniciaron, que el martes en algunos municipios, etcétera, pero la semana anterior se inició el registro. Millones de personas por ahí inscritas, ¿no? Ojalá se llegue. Otras noticias, muchas que se quedaron fuera, a ver, sobre el coronavirus era: las cifras las más bajas, siguen bajando, otra semana la baja. Ayer domingo, por ejemplo, la cifra fue la más baja en más de un año. Ya sé, los domingos son bajos, bueno, aún así, la más baja en todos los domingos en más de un año. Entonces, eso es una buena noticia. Ojalá sigan bajando y que nunca llegue la tercera ola. Más es el avance de la vacunación, que si al contrario no ha sido tan bueno como se esperaba. O sea, hay vacunas, ¿no? Ebrard consiguió que nos mandaran más vacunas. La vacunación no se incrementa al grado que se esperaba que se incrementara, y el presidente dice: sí, ya vamos a tener 50 millones. Muy difícil, o sea, muy difícil que tengamos pronto estos 50 millones en la meta que el presidente se puso. Y más sobre el coronavirus, una crisis en la India. Impresionante, las escenas que llegan de la India, ¿no? Es lo que todos no quisiéramos ver. Ahí sí la tercera ola les llegó con fuerza, falta oxígeno, faltan camas, faltan hospitales, faltan medicinas, faltan médicos, faltan crematorios. Es impresionante la crisis y las escenas que estamos viendo sobre el coronavirus en la India. Otras noticias, pues en las campañas políticas hubo debates, vimos debates en Sonora, en Guerrero, en Querétaro, en Nuevo León, en Zacatecas, o sea, muchos debates, ya de nuevo, nada nuevo que reportar. Otro del tribunal es que el tribunal, además de lo de las candidaturas, le dio un golpe también a Morena. El presidente lo asumió como para él, pero a Morena, porque validó también la decisión del INE de hacer cálculos
después de la elección, cálculos en la asignación de diputados para que no se rompiera la sobrerepresentación que dice la Constitución, que ningún partido puede tener más de 8 puntos en la Cámara de lo que obtuvo en los votos. Y entonces el INE dice, me han estado haciendo trampa, antes el PRI, ahora Morena, pues ya no, ya paremos esa trampa que se ha hecho antes, 2 partidos lo han hecho antes. Hoy pararlo, pues para a Morena, que es el que la puede usar esta mayoría, el que va en primer lugar, entonces lo toma como un golpe, pero el tribunal valida la propuesta del INE de cómo calcularlo. Después de la cancelación de candidaturas, Michoacán ya sustituyó sin grandes problemas, pero en Guerrero la noticia fue la sustitución, de que si no fue Félix Salgado, pues resultó ser la hija de Félix Salgado, medido en una encuesta como la hija de Félix Salgado, ¿no? Entonces toda la popularidad se carga a la hija y queda de candidata. Inicia Evelyn Salgado como favorita. Otra es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mete una controversia constitucional para que no se aplique la ley, o sea, lo que lo resuelva la Suprema Corte, pero contra la ley que obligaba a las telefónicas a hacer el padrón de usuarios de celulares con datos biométricos, ¿no? Y entonces eso también le generó algún coraje al presidente, porque es una ley que la apoya, ¿no? Otra es el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, criticó a México en el combate a la inseguridad, ¿no? Diciendo pues, que prácticamente no hacía lo que tenía que hacer, o sea, no es cualquier figura, estuvo en México, se enteró de lo que hacíamos, conoció a los mexicanos, y por ahí alguna declaración criticó al gobierno mexicano, al actual gobierno mexicano y al anterior, pero sobre todo al actual. La calificación de la deuda fue una buena noticia, porque la calificadora Fitch ratificó la calificación estable que tenía la deuda mexicana en triple B negativo, lo cual nos da un respiro por varios meses, ¿no? De 6 a 8 meses, un respiro que no nos van a degradar la deuda. Pues bien, gracias. Estas fueron las noticias más importantes del fin de abril, principio de mayo de 2021.